LU5 Podcast. Viento a favor. Vamos hoy a cuidar nuestra huerta agroecológica. Bien. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. Juan, Sebastián, Daniela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Vamos a meter manos a la tierra entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una de las cuestiones que ya tenemos que empezar a ver es el tema de los calores y el tema del sol. Hay cultivos que obviamente son más sensibles al sol y al calor, entonces por ahí, ¿por qué no empezar a pensar en una protección? Ya sea con una media sombra, con algún otro cultivo que nos ayude a bajar un poquito esa incidencia de ese calor, ese sol, ¿no es cierto? Algún otro cultivo acompañante y demás, para las tomateras, para cualquier otro cultivo que tenemos. Especies, por ejemplo, más delicadas como las lechugas y demás, ¿por qué no poder tirarle una media sombra o algo arriba como para bajar un poquito y que no se nos resequen o no se nos quemen los cultivos? Empezamos de esa manera, ¿sí? Empezamos a proteger un poquito. Ya veníamos del invierno protegiéndonos del frío, Sí. y de las heladas. Ahora nos tenemos que proteger un poquito de lo que es los calores fuertes y el sol. Entonces, ya con estos sol y con estos calores que estamos empezando a tener, empezar a ver ese tipo de cosas. Nuestras tomateras, todo el mundo sabe que cuando hacemos tomate, hacemos pimiento, hacemos berenjena, necesitamos un buen calor, necesitamos un buen sol, pero el extremo no, ¿sí? Para tener un cultivo que crezca bien, porque hay como un rango de temperaturas que serían ideales para las plantas, para que crezcan bien y produzcan un buen fruto. Ya cuando nos pasamos demasiado de temperatura, ya hay que empezar a cuidarlo más y a ver algunas cuestiones como esto, como sombrear un poco, hacer un buen riego, ¿sí? Que es la otra parte. Ya tenemos que empezar a aumentar los riegos, ¿sí? Ya empezamos allá cuando empezó la actividad de toda la planta y demás, ya empezamos a aumentar riego, pero ahora hay que hacerlo cada vez un poquito más y hacer riegos más constantes y profundos. Siempre recuerden que decimos que regamos, no mojamos, entonces hay que pensar un poquito más en el riego. Un poquito de sombreado, ver que el sol no sea tan fuerte, ver cuándo voy a regar, ¿sí? Riego de mañana, riego de tardecita. Trato de bajar, el riego no solamente me va a funcionar porque las plantas necesitan agua, sino que también otra de las funciones que tiene el agua es el movimiento del alimento de las plantas, ¿sí? Que tiene el suelo, lo hace a través del agua que tiene el suelo. Y lo otro es que me baja la temperatura, ¿no? Es como la refrescada que nos pegamos cuando hace mucho calor. Bueno, en el caso del suelo y de las plantas, también tratamos de bajar un poquito esa temperatura. Obviamente que tenemos que ver los momentos en que los vamos a estar regando. ¿Regamos bien temprano o regamos de tardecita? Imaginémonos un invernadero, ¿verdad? O imaginémonos una maceta. Uh-huh. Vamos por el invernadero. Tengo mi invernadero, lo cultivé. Obviamente en verano no necesito el calor, esa protección, pero bueno, ya tengo el espacio. ¿Qué sucede? Levanta mucho más temperatura y acumula mucho más temperatura. Lo tengo que tratar de ventilar lo más que se pueda. Pero si encima de eso, si no ventilo bien y encima riego o meto agua adentro, como dijimos al principio, hay humedad. Bueno, esto va a pasar lo mismo. Vamos a generar un sauna dentro del invernadero. Uh-huh. Y seguramente a las plantas no le van a venir bien. Se puede ver, obviamente, los que tienen invernadero, este fenómeno pasa. Donde regamos cuando hace calor y le metemos agua y estamos dentro de un invernadero, aumentamos mucho más la humedad, y una humedad con mucho calor, y las plantas se resienten, ¿sí? Lo mismo pasa si yo tengo, por ejemplo, plantas en maceta, o puedo hacer maceto huerta. Acá a principio de primavera hablamos un poco de maceto huerta, no sé si se acuerdan, pero el tema de las plantas en maceta. ¿Cuándo regar? Bueno, lo mismo, regar cuando no hace mucho calor, porque si no sería como meter a una olla de agua hirviendo, meter las plantas, ¿sí? Claro. Estoy regando y esa maceta acumula calor, y ese calor lo transmite al agua, levanta temperatura, me quema las raíces, me mata la planta. Entonces, son los momentos en que yo tengo que ver de regar, ¿no es cierto? O riego temprano, o riego de tardecita. ¿Y cuál es el punto justo? Viste que parece una soncera, pero en realidad, ¿cuándo es? Porque hay muchos que te riegan hasta ahogar en lugar otros días. ¿Cuál es el punto justo de riego? Bien, bueno, ahí va a depender mucho del tipo de suelo que tenés, ¿sí? Si es más poroso o menos poroso, para resumirlo bien, ¿no es cierto? Cuando yo riego hasta un nivel donde yo vea humedad en el suelo, pero que no vea encharcamiento o exceso de agua.
sobre todo si no tengo un buen drenaje, si el agua no se me va, ya sea de la maceta o del cantero o de la huerta abierta que puede llegar a tener. Uno está acostumbrado a ver en las chacras los riegos por inundación, ¿verdad? Y que está mucho tiempo el agua ahí arriba. Bueno, eso es poco eficiente en lo que tiene que ver con riegos. Y obviamente es la manera en que se tiene, porque son espacios muy grandes, pero bueno, es muy poco lo que se aprovecha de agua cuando se hace esos riegos por inundación. Entonces, ¿hasta dónde o cuándo voy a regar? Bueno, yo toco mi suelo y veo si el suelo está medio húmedo o seco, y ahí riego, ¿sí? Lo ideal sería que por lo menos alcancen esos 10 centímetros, 15 centímetros, que el agua penetre bien ahí adentro del sustrato o de la tierra y se riegue bien. Más o menos por ahí andaría, y volveré a regar cuando yo vea que se empieza a secar de vuelta. Trataremos de que no sea cuando la planta se vea que empieza a caerse, sino un poco antes, cuando ya veo seco el suelo, ¿sí? O que se está secando. Ahí vuelvo a regar. A medida que avanza la temporada, obviamente lo voy a hacer cada vez más seguido, hasta en algunos casos hay que regar hasta 2 veces por día, de mañana y de tarde, porque la cantidad de sol que tenemos nosotros y de calor que tenemos nosotros en verano hace que perdamos mucha agua. ¿Qué son los purines? El purín sería como un concentrado de un macerado. El macerado es poner en agua fría algún elemento, como pueden ser hojas, flores o cáscaras de huevo, demás, que yo pueda llegar a utilizar. Las pongo en agua fría, cáscaras de banana, por ejemplo, las pongo en agua fría, la dejo macerar, ¿sí? De un día para el otro, y utilizo eso. Si yo lo dejo pasar más de 4, 5, 2 semanas, ahí ya se convierte en purín. Y de ahí viene el término, se hace un concentrado. Y ese concentrado, cuando yo lo necesito utilizar, lo voy a diluir y lo voy a utilizar para regar o rociar las plantas, ¿sí? La cocción, todos sabemos lo que es una cocción, es meter a cocinar, a hervir, y una infusión sería como un té. Así que bueno, el purín es eso, un concentrado de un macerado. Bárbaro. Por ejemplo, si hablamos de algún macerado que puedo utilizar para la huerta en este momento, sí. Para este momento donde estamos explotando de flores, de tomates, de berenjenas y demás, y de florales también de nuestra huerta, por ejemplo, de nuestro jardín, digo, lo que puedo utilizar es las cáscaras de banana. Seguramente lo han escuchado para un montón de cosas, hacer el té de cáscara de banana. No sé si lo han sentido. Sí. Bien, bueno, más allá de utilizarlo para algunas otras cuestiones de la salud de uno, se utiliza para todo lo que es floración. La cáscara de banana, todos sabemos que la banana tiene potasio, y el potasio dentro de lo que es nuestra huerta promueve las floraciones y la formación de fruta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dentro de esto, de lo que es un macerado, es junto cáscaras de banana, ¿sí? No es necesario comerse 1 kilo de banana para tener las cáscaras de banana, ¿no? Nos vamos a terminar indigestando, pero sí puedo, si pongo una banana, la congelo la cáscara y voy guardando en una bolsa en el congelador cáscaras de banana, ¿sí? ¿Cuánto o en qué relación la voy a utilizar? Y van a ser más o menos unas 6 cáscaras de banana por litro de agua. Ajá, esa ¿Bien? es la proporción. Esa es la proporción. Eso, lo que yo voy a hacer, después que tengo las 6 cáscaras de banana, la meto en el litro de agua y puedo hacer 2 cosas. O una cocción, que es cocinarla a la cáscara de banana por 15 minutos, o hacer un macerado. Parece una receta de cocina, pero de hecho lo es. La dejo macerando 24, 48 horas, retiro esa cáscara de banana, esto puede ir a parar al compost o al lombricompuesto, y con ese macerado de cáscaras de banana, riego mis plantas. Ese va a ser un aporte fuertísimo de potasio. Es algo muy fácil de hacer, que no infiere ningún costo extra ni demás, y tengo un buen fertilizante para mis plantas. Y en este momento es muy bueno porque hace a la floración y a la formación de fruto. Perfecto, bárbaro. ¿Hay algún otro tip agroecológico allí en la bolsa ya sobre el final? Volver a recordar esto, lo que es huerta agroecológica o de eso, que tiene que ver con la agroecología, es que incluye todo la agroecología, ¿no es cierto? No solamente la cuestión orgánica
o la cuestión de producción. Tiene que ver con todo, tiene que ver con los que integran, con los que hacen huerta, con los que consumen de esa huerta, ¿sí? Tiene que ver con todo. Tiene que ver con las plantas que están, con el suelo, que siempre recalcamos. Acá lo primero que hacemos es vivificar y cuidar el suelo para después cultivar, para después consumir. Siempre vamos a apuntarle a mejorar el suelo y demás. Una cuestión que podemos llegar a pensar, o dos mejor, así ya lo resumimos. Una es seguir haciendo lombricompuesto o compost. Creo que en una de los encuentros pasados se habló sobre el lombricompuesto. Sí. Es muy fácil de hacer, es muy fácil de cuidar. Lo podemos tener en cualquier lado, no va a generar olor, y voy a estar haciendo dos cosas: aportando fertilizante a nuestras plantas y reduciendo lo que saco afuera de mi casa. ¿Sí? Es importantísimo. Podemos llegar a reducir hasta el 70% de los desperdicios que salen de nuestra casa a través del lombricompuesto o del compost. Entonces, no hay que dejar de hacerlo, es muy fácil y no ocupa más tiempo que el que trabajo en la cocina. Recordamos que la lombriz que sirve es la roja californiana, ¿cierto? Seña Fuetia, sí. A ver, todas las lombrices van a hacer esa conversión de materia orgánica. La que nos facilita todo este proceso es esta lombriz, que es muy dócil para trabajar y para cuidar, así que es la mejor. Y se pueden conseguir núcleos, se consigue por todos lados núcleos, o directamente se dirigen al puesto y ven si se pueden llegar a conseguir algún núcleo o integrar alguno de los talleres. De hecho, estamos formando la red de lombricomposteras, así que se pueden llamar al puesto de capacitación y comunicarse por eso. Gran abrazo, Julio. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar y bueno, estaremos atentos y listos para cuando nos volvamos a escuchar. El ingeniero agrónomo Julio Turco, a cargo de la Unidad Didáctica Productiva Huertas Familiares Agroecológicas. La dirección para encontrar en Facebook a nuestros amigos del Puesto Chañar, precisamente es así, Puesto Chañar, N-I, Puesto Chañar, así lo buscan en Facebook y tienen los números de contacto, el horario en que atienden, los talleres, absolutamente todo para poder ampliar los conocimientos. LU5 Podcast.